Cámara de Diputados, con el Congreso. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, no solo la semana es clave, corren los fines de semana porque hay reuniones sin cesar, justamente en el intento de buscar acuerdos. Tenemos esta noche a uno de los protagonistas de este acuerdo, a una de las personas que está participando de las reuniones, así que pronto vamos con uno de los protagonistas aquí en Estado Nacional. Tenemos a dos protagonistas, a decir, de un lado y del otro. Pero vamos por partes. Del gobierno y del Congreso. Vamos a estar con el ministro Juan José Osa en un minutito. 119 votos a favor. Esa reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución. El punto central es que para el Tribunal Constitucional es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente. Promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso sin perjuicio de no compartirla. El fallo ha sido contundente y claro, y ha sido también otro golpe para un gobierno golpeado. Es a incorporar un veto aditivo que permita a esas 3 millones de personas encontrar una solución. Hasta el Tribunal Constitucional le dio la espalda. Yo no voy a aprobar que ahora a la gente le cambiemos las reglas del juego. Si es que el presidente abre nuevamente la discusión, yo entiendo que estamos hablando de un cuarto retiro. Tercer retiro. Cuarto retiro. Nosotros no creemos en una lógica que frente a una situación de emergencia, la idea del sálvese quien pueda. Bien, ya estamos aquí en Estado Nacional, en nuestro set de conversación con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Connie, Matías. Bienvenido. Viene de La Moneda directamente, no alcanzó a pasar ni por su casa entre La Moneda y aquí. Viene de la conversación con Yanna Proboste, con el senador Jorge Pizarro. ¿Se avanza en los acuerdos? A ver, venimos efectivamente a una conversación con la presidenta del Senado, con el senador Pizarro, pero también con el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y el diputado Francisco Undurraga. Además, se encontraba el ministro de Hacienda y nuestros respectivos subsecretarios, Alejandro Weber y Max Pavé. ¿Pero en qué avanzaron, ministro? A ver, lo primero es destacar, rescatar una especie de nuevo ánimo, no solo por parte de las mesas del Senado, sino que en el Congreso en general. Un ánimo de cuidar nuestras instituciones cuando se han visto algo cuestionadas, algo mermadas, y en ese sentido se generaron estas conversaciones y acordamos avanzar en algunos mínimos comunes. Y en esos mínimos comunes está la renta básica universal, que ha sido la principal solicitud del Congreso, concretamente de Yanna Proboste. Es una renta universal de emergencia por 6 meses de entre 500 y 600 mil pesos. A ver, estos mínimos comunes pasan por acordar formas de ayuda a las familias, transferencias directas especialmente, subsidios al empleo y otras materias. Segundo, cómo auxiliar a las pymes. Un tercer tema es cómo recaudamos, cómo financiamos estas materias. Y finalmente hemos conversado acerca de mejorar la institucionalidad, porque la hemos visto en materia legislativa algo mermada, con diferencias, discrepancias entre estos dos poderes del Estado. Esos son, yo me atrevería a decir, los 4 ejes. A su pregunta. Estamos de vuelta. La Connie, al irnos al corte, dejó planteada esta posibilidad del cuarto retiro como condición, de alguna manera, a esta negociación que se está haciendo. Senador Pizarro, ¿ustedes creen que en el acuerdo tiene que estar comprometido el no ir a un cuarto retiro si es que se llega a este acuerdo? Nosotros, cuando se planteó ese tema, dijimos que uno no puede obligar o responder por todo, porque cada parlamentario tiene su iniciativa. Y como ustedes se habrán dado cuenta, estamos muy creativos últimamente en el Congreso. Se refiere a Pamela Giles, que de ya todo presentó tipo de el proyecto. iniciativas, ¿no es cierto? Creativo, pero otros también bastante plásticos. Porque... Creativo, claro, hay de todo. Hay de todo. Lo que es evidente es que cuando nosotros hablamos de mínimos, lo que es evidente si hablamos de mínimos y somos capaces de garantizar tranquilidad, seguridad, recursos mínimos para que la gente pueda quedarse en sus casas, entonces quiere decir que la parte de apoyo a la familia está cubierta. Depende de eso seguramente el tema sanitario. Si además avanzamos objetivamente en mejorar la situación difícil en que hoy día está la pequeña empresa, y eso va ligado inmediatamente al tema del empleo, usted está
haciendo dos cosas. Una, enfrentando bien la emergencia, y dos, que cuando empieza a generar empleo y empleo estable, de calidad, con contratos, que le dé seguridad a las personas, bueno, se acaba el tema del apoyo social, porque eso es lo natural y lo lógico. La gente quiere trabajo, pero quiere un trabajo digno. Los bonos y las ayudas y estas cosas chicas vienen bien cuando no hay otra alternativa. Ya, pero en su caso, senador, en su caso concreto, por ejemplo, usted que estaba en contra de los retiros de fondo previsional, luego dijo que sí, ahora viene el cuarto, después se anunció, Pamela Giles, usted dice que hay gente que está muy creativa, ya anunció, presentó el cuarto, pero ya anunció el quinto. Entonces usted, en el caso suyo personal, ¿usted apoyará el cuarto retiro de los fondos de pensiones? Yo he sido bastante claro desde el inicio. Si es que no hay acuerdo en, por ejemplo, la renta básica universal. Yo he sido claro desde el inicio de esta discusión que lo que corresponde es enfrentar el tema de la seguridad social en la reforma previsional. Eso está en el Congreso, está en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y hasta ahora no hay acuerdo con el gobierno respecto a esa materia. Creo que es de sentido común. Si hoy día tenemos malas pensiones porque tenemos poco ahorro y sacamos ese ahorro, el día de mañana las pensiones van a ser peores. ¿Ya? Y eso es algo que se ha dicho en todos los tonos, pero pareciera que a nadie le importa. El por qué se han generado, porque vamos a la discusión más política, ¿por qué se ha llegado a aprobar esos retiros? Por una razón muy sencilla, porque en el primer retiro era la única instancia que en ese momento podía a la gente generarle algún tipo de ingreso, los que tienen ingreso, porque digamos las cosas como son. Los que cotizan es un sector importante en la sociedad, pero no todos cotizan, porque los informales no cotizan. Y son muchos. Ya, pero se escapó de mi pregunta. No, si no me estoy escapando. Para el cuarto retiro. Vamos a demorarnos todo el programa en llegar al cuarto retiro, pues, senador. No me estoy escapando, le estoy haciendo el raciocinio porque esto tiene una lógica. Sí. Y cuando en el segundo retiro nosotros le dijimos al gobierno, mire, si ustedes no asumen que aquí hay un problema y por lo tanto presenten ustedes un proyecto patrocinado por el Ejecutivo, que nosotros lo negociamos, lo corregimos y al final se hizo un segundo retiro cumpliendo con todas las normas de acuerdo a la ley y las atribuciones que tiene el para terminar nomás, para terminar, porque me hiciste la pregunta. Está bien. El cuarto, le pregunté sobre yo no soy partidario de un cuarto retiro y veo muy difícil que se pueda concretar algo así en términos realistas. Si ya hay 3 millones de chilenos que no tienen plata en sus cuentas, con un tercer retiro van a haber 4. Senador Kast, ¿reconocen ustedes que el gobierno fueron de alguna manera indirecta, los impulsores al inicio de estos retiros con los aportes deficientes que hoy día ya prácticamente todos reconocen que fueron al principio? Vamos por partes. Primero parece que se nos olvida de que el 4 de junio del año pasado existió un acuerdo transversal. En ese minuto fue liderado por el ministro Ignacio Briones. De hecho, el único que estuvo fuera del acuerdo creo que fue el Partido Comunista, donde se destinaron 12.000 millones de dólares para justamente enfrentar la crisis. Y después, de hecho, hoy día, a mí me encantaría que lográramos un nuevo acuerdo, ojalá íbamos mejorando todos los instrumentos con esos mismos recursos, para que efectivamente llegó una nueva ola. Si la gente se le olvida que el año pasado nadie se le ocurrió, cuando partimos en marzo, en febrero, nadie se le ocurrió que íbamos a estar en mayo de 2021 con este nivel de hora. Y por lo tanto, lo que le corresponde al mundo político es ponerse de acuerdo con ayuda a la ciudadanía efectivamente de esa magnitud, con la misma fuerza que se hizo en el pasado. Obviamente con mejores instrumentos. Y esos instrumentos que significaron, el mismo Ignacio Briones en su minuto tuvo que liberar el IFE en forma masiva, que llegaran a todos, porque se dio cuenta, siendo ministro de Hacienda, que el Estado era tremendamente burocrático. Ahora, a mí lo que me preocupa, y aquí viene la otra gran pregunta, es que esta idea de que no se va a aprobar el cuarto retiro, la escuchamos antes, le insisto. Gabriel Boric, apenas salió Pamela Giles con su el tercer retiro, dijo, ¿cómo es posible que jueguen con los sentimientos de la gente y que la hagan rascarse con sus propias uñas? Y después lo vimos votando a favor. Jimena Rincón lo mismo. Entonces yo esperaría, y aquí sí espero que el nuevo acuerdo le incluya no solamente lo que tenga que ver con un cuarto, un quinto retiro, el respeto a la institucionalidad. Y planteo una preocupación, y le pregunto también a Jorge, porque hoy día acabo de ver en la tercera de mañana, que dice que desde la DC hasta el PC, los diputados ya ingresaron mañana una renta básica universal, que me parece excelente como idea, la estamos conversando, pero yo esperaría que eso fuese parte también de un acuerdo y no que estemos en las carreras tratando de competir quién sale en la foto. Si el gran drama que tenemos en la política hoy día es que los políticos muchas veces están más preocupados
de aparecer en la foto que finalmente de construir acuerdos. Sebastián, después lo que dice... Déjame terminar con esto, Matías, porque es importante. Cuando la presidenta del Senado, Diana Proboste, que sabemos que no es de derecha, al contrario, ha sido en muchos temas bastante de izquierda, junto con el senador Pizarro, que además, avalada por todos el resto de los senadores de oposición, que firmaron una carta, intentan hacer un esfuerzo republicano de hacer las cosas bien, de buscar este acuerdo para que Chile tenga certezas en un momento de angustia. A mí, honestamente, me parece que esta competencia, esta carrera de quién aparece más en los matinales tratando efectivamente de ir en la pasada, es mala política y eso creo que tenemos que denunciar. Pero antes solamente quiero preguntarle, senador Pizarro, ¿usted está al tanto de eso, de ese proyecto ingresado? No, pero no tengo ningún problema porque el acuerdo que tenemos es discutir justamente sobre una renta básica universal o ingreso solidario, como dijo el senador Kass, o un IFE fortalecido. ¿Pero no le parece raro que por el lado, mientras ustedes precisamente están liderando esta negociación con el gobierno para, entre otras cosas, establecer lo que usted dice, la renta básica universal? El acuerdo que tenemos, diputados y senadores, institucionalmente, de gobierno y oposición, es tratar estos temas en las comisiones y en los momentos que corresponda a través de los mecanismos legislativos. Si hay propuestas, bienvenidas sean. Sebastián. Ojalá existan muchas propuestas y llegamos a un acuerdo. Eso es lo importante. Sebastián. Sí, a ver, yo no creo que haya dificultades en que los parlamentarios propongan, porque después el gobierno tiene iniciativa y puede fundir leyes, patrocinar o no patrocinar. O sea, hay técnica legislativa para enfrentar, digamos, estas discusiones. ¿Pero hay una competencia por salir en la foto, como dice el senador Kass? Sí, o sea, yo creo que, mira, yo creo que el gran problema que tiene hoy día el gobierno para llegar a un acuerdo son sus parlamentarios. No es la vereda al frente. Porque si no estuvieran los parlamentarios de Chile Vamos apoyando los retiros, los quórum no darían. O sea, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer retiro hubieran sido posibles sin votos significativos de Chile Vamos. Entonces, el problema, a mi juicio, político que tiene el gobierno, lo tiene con su coalición, más que con la oposición. ¿Qué hacemos desde la oposición? Intentar hacerle ver al gobierno hace más de un año que las ayudas eran insuficientes, que los mecanismos eran engorrosos, que eran en muchos casos indignos para la gente y que además los resultados eran paupérrimos. Una cifra oficial de hoy día dice que el IFE está entregando en promedio, en marzo entregó 143.169 pesos por hogar. Eso es lo que entregó, cifra oficial de DIPRES. O sea, cuando decimos, claro, y podemos decir que es 100.000 pesos por persona, ese es el diseño. ¿Cuánto se está ejecutando? ¿Cuánto se está entregando? Entonces, el apuro de las familias. Nosotros hemos apoyado los retiros porque al apuro de las familias no le hemos dado respuesta. Pero mira, si el COVID existiera solamente en Chile, porque aquí nos encanta meternos en el ombligo y darnos vueltas en la misma cosa, posiblemente esta discusión sería imposible zanjar. Pero resulta que el COVID ha atacado a todos los países del mundo. Entonces, veamos lo que ha ocurrido en otros países que tenían margen de endeudamiento como Chile, que tenían posibilidad de reaccionar. Por ejemplo, te voy a poner el caso más directamente comparable. Australia, donde hay fondos de pensiones privados. ¿Qué ocurrió? El gobierno se puso con la familia y al final dispuso que en casos excepcionales de caída fuerte de los ingresos se podía retirar una fracción de los fondos. Y hubo consenso parlamentario y siguieron adelante. Entonces es perfectamente evidente que esto se desbordó porque simplemente hubo una visión estrecha de lo que estaba pasando en un momento en que no es que la gente se quedara sin trabajo porque tenía problemas de solvencia o porque tenía un mal negocio, sino porque lo obligaban a quedarse en la casa. Entonces aquí esto se enfocó tan mal desde el principio que se desbordó. Ahora, miremos para adelante. Los acuerdos mínimos nos dan una posibilidad nuevamente de encontrarnos y creo que con legitimidad, sin avaricia, sin estar ahorrando el peso, si se da una renta básica universal de importancia hasta septiembre, los retiros deberán caer por su propio peso, además porque, como muy bien dice el senador Pizarro, ya los retiros francamente le están ayudando a la clase media para arriba y el resto se queda mirando. Sí, dicho sea de paso, no puedo entender, y hay gente de la oposición que está de acuerdo con ello, esta propuesta del gobierno de los 200.000 pesos que le van a porque a mí me parece perfectamente evidente que si yo tengo acceso a 200.000 pesos como familia, en la medida en que me quedé sin cuenta, voy a querer que haya otro retiro para que me pongan otros 200.000, pues. ¿O no? ¿Por qué no los ponen mal hecho el incentivo del gobierno? ¿Mal hecha la política? Mal hecha, pues. Pero Natalia González. Eso es mi opinión, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay una discusión bien de huevo o la gallina, porque ¿qué es lo que en realidad está mal hecho? Lo que está mal hecho es el primer, el segundo y el tercer retiro. Y lo que está intentando hacer el gobierno ahora es hacer un paliativo, dado las mayorías que han imperado en el Congreso, para darle recursos a quienes hoy día no tienen fondos y reponer esos recursos en las cuentas de quienes han retirado e incluso de quienes no han retirado también. ¿Coincide que al dar 200.000 pesos el incentivo es hacer un cuarto retiro para que haya otro?
Matías, yo creo que, yo creo que estamos viviendo en una realidad paralela. Aquí estamos en un año electoral. ¿Ustedes sinceramente creen que haya o no esos 200.000 pesos, el Congreso no va a proponer un cuarto retiro, un quinto, un sexto? Por supuesto que sí. O sea, a mí lo que me llama la atención es, de lo que comentaba Felipe, a ver, el Parlamento puede, obviamente, iniciar las discusiones legislativas que estime pertinentes. Pero lo que a mí no me parece, y más allá de la competencia y la carrera por quién llega primero, es que el Parlamento siga perseverando en iniciativas en las que no puede promover. ¿Proponer una renta universal que se va a pagar con los sueldos de los parlamentarios que la están proponiendo? No, se paga con los recursos fiscales. Y el Parlamento no tiene iniciativa para eso. Entonces, a mí lo que sí me preocupa de eso, más que la carrera, es que perseveremos en conflictuar constantemente al Congreso con el Poder Ejecutivo. Las señales que eso además le instala después a la Convención. Si el Congreso Nacional no cumple las reglas, ¿por qué las va a cumplir después la Convención? Entonces, a mí me parece que los precedentes, más allá de la carrera, que sientan este tipo de iniciativas son muy complejas porque van forzando a la larga a que los poderes choquen. Y termina en lo que ocurrió con el tercer retiro. Y es verdad, es cierto que a lo mejor la senadora Proboste, el senador Pizarro no se pueden comprometer a que el Congreso no vote un cuarto retiro. Pero yo sí creo, humildemente, que sí se puede hacer un trabajo con los partidos. O sea, uno no puede comprometerse por todo el Congreso, pero sí se puede comprometer la Democracia Cristiana, sí se pueden comprometer Renovación Nacional y se pueden comprometer los partidos que están participando en este acuerdo. Senador Pizarro, ¿se pueden comprometer? Sí, mira, es que la estaba escuchando bien atentamente porque ¿qué es primero el huevo o la gallina? Podemos llegar hasta muy atrás de cómo se generan estos temas, porque el tema de fondo es el tema previsional. Vuelvo a insistir, lo puse arriba de la mesa al iniciar esta conversación. Si nosotros tuviéramos un buen sistema previsional, si la gente sintiera que lo que están haciendo les significa una retribución al final de sus días laborales, alguna pensión relativamente digna, nadie estaría cuestionando el sistema y no estaríamos hablando de esto, estaríamos enfocados a la pandemia, estaríamos enfocados, ¿no es cierto?, a la emergencia y a salir de la crisis económica, social y política. Entonces ahí nace todo. Y como no hemos tenido acuerdo en eso y el gobierno ha sido ideológicamente persistente en mantener el sistema a ultranza, ahí estamos con la dificultad. Pero le puedo hacer una pequeña interrupción, pero el gobierno fue más allá que el proyecto de Michelle Bachelet. O sea, decir que el gobierno ha sido ideológico... Proyecto que ustedes rechazaron. Bueno, y la Democracia Cristiana también lo rechazó, y buena parte de la oposición... No lo rechazó, lo votó entero a favor. Llevé yo el proyecto, ustedes han sido contumaces de no entender el problema previsional hasta que se desbordó, pues. No, pero espérate, una cosa es no entender el problema, otra cosa es tener distintas herramientas para enfrentar ese problema y podemos tener un desacuerdo en las herramientas. Tú acabas de decir que ustedes fueron más allá de la presidenta Bachelet. Por eso, pero lo digo porque el comentario es el gobierno ha sido intransigente e ideológico y resulta que ahora estamos de la politiquería, ustedes rechazaron lo que después presentaron. Yo no me voy a hacer cargo porque ustedes, esto es como los retiros. Ese proyecto no prosperó porque no contó tampoco con los votos del oficialismo en esa época. Eso es quórum calificado, requiere 4/7. No, quórum calificado no es 4/7. Quórum calificado es mayoría absoluta de los diputados y senadores en Ustedes saben más que yo de eso. 4/7. Quórum calificado es cualquier votación que no sea mayoría simple. Es una ley de quórum Pero yo creo que el calificado. punto, es bien importante este punto. El desacuerdo básico que tenemos como sociedad, no solamente como política, es el sistema de pensiones. Es uno de los acuerdos básicos que tiene que ver con el estallido de octubre, que tiene que ver con una serie de malestar hubo manifestaciones hace 8 años por el cambio del sistema de AFP. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el gobierno está pasando hoy día, incluso de contrabando, lo metió los jueves en la noche, el ministro Melero metió un proyecto de ley con los 200.000 pesos y con 2% más para la AFP. Había anunciado como el contrabando. No, pero el acuerdo, pero es lo mismo del acuerdo. Entonces, ¿quién está jugando a la escondida? ¿Solamente la oposición o el gobierno? Porque el senador acaba de decir, hay un problema donde no hay acuerdo en la reforma previsional aún. No hay acuerdo aún. De ese 6% que quieren aumentar, ¿hacia dónde va y cómo se distribuye? Entonces, ¿es contrabando? Déjeme, ¿es contrabando poner el 2% si tiene iniciativa el gobierno? Si están en la mitad de las conversaciones, Felipe Kast tiene la palabra a la vuelta de este corte. Espérenos. Felipe Kast tenía la palabra al final. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Fue de contrabando como el gobierno pone esta iniciativa? ¿Se equivoca de nuevo? A ver, primero yo creo que el debate acá se confunde. Primero tenemos un tema de ayuda a las familias que es fundamental. Yo espero que avancemos en el ingreso solidario de emergencia, que lleguemos a un acuerdo para el futuro. Pero en el tema de los retiros,
lo cierto es que aquí ha habido una inconsistencia tremenda. Se dice que todos los retiros se supone que es para ayudar a la gente. Bueno, cuando propuse yo mismo una indicación para que todas las personas que no hayan tenido en los registros oficiales del gobierno, de impuesto interno, ninguna caída, no efectivamente hayan tenido que poder retirar su ahorro de pensiones, lo votaron en contra. Entonces, cuando uno ve este discurso que se mezcla las dos cosas, al final del día lo que está ocurriendo con los retiros es lo siguiente: la ciudadanía lo que quiere es tener certeza que esos recursos son de él, de las familias. Muchas incluso sienten o tienen temor que el día de mañana, porque además hay una campaña muchas veces de desinformación, esos recursos no les van a pertenecer. Algunos creen que se los van a expropiar. De hecho, hay un proyecto de ley que desgraciadamente ahí sí propuso Yasna Proboste y otros, de expropiar los fondos de pensiones. Sí. Entonces, es que es increíble tú siendo pero senador de la República. escúchame. Léete el proyecto de ley. Te estoy diciendo. ¿Dónde ha habido expropiar? Dice, no. No, perdona, es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes que no qué es el pasa? Estado. Sí. Es que esto es tergiversar absolutamente todas las cosas. ¿Pero cómo Mira, el Fondo Solidario para lo que sirve es lo siguiente: para poder tener recursos y ayudar a las bajísimas pensiones de la gente que hoy está pensionado. Espérate. Ese es el primer objetivo. ¿Y por qué Y no el segundo objetivo es aumentar la capacidad de ahorro de cada cotizante. ¿Cómo se hace eso? Se hace como con aporte del empleador y con aporte también del trabajador. Y se va a las cuentas nacionales del trabajador. Se le va a reconocer siempre al trabajador. Tú eres economista, tú me vas a entender. Entonces, no, seguro colectivo, destacado por el Financial Times, el diario financiero más importante del mundo, hace 3 días atrás en su editorial, como lo que viene ahora. Nicolás. No es para el Estado, no le quitan dinero a la gente, es otro modelo que yo puedo tener reparos, pero por favor, déjeme, ¿puedo responderle? Felipe, respóndele porque tenemos una pregunta para el senador Pizarro. Muy importante, Jorge. Todos queremos que haya mejores pensiones y un fondo solidario, ¿no es cierto? Y aquí hay solo 2 opciones. O ese fondo solidario lo financian con impuestos... Tú dijiste que también querías que hubiera un fondo solidario. Me alegro que lo estés diciendo. Ya, okay. Por lo menos eso estamos de acuerdo. Por eso te digo, hay dos formas de financiarlo. Una, que lo financiemos con rentas generales, llámese impuestos a las empresas, rentas generales. La otra es que le metamos la mano al bolsillo a los trabajadores de sus salarios todos los meses y que lo paguen los trabajadores que ganan 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Yo soy partidario que ese aumento de la cotización del 10% que pagan hoy día al 16 o al 20, ojalá vaya a sus ahorros personales. Y de hecho, lo que nos muestran los retiros es que la gente quiere que esos ahorros sean de ellos. Y que ojalá el fondo solidario que tú y yo queremos, lo financiemos con rentas generales. Entonces, esa es la parte que no le han dicho a la gente, que viene ahora. Y yo espero que rentas generales que tú crees que de dónde van a salir si no de los bolsillos de la gente. No hagas no, que salga del impuesto a la empresa. ¿Por qué lo tiene que pagar un trabajador? El 40% sale del IVA, lo pagamos todos, ¿no? Por lo mismo, o sea, además del IVA... Ya, senador, acá ha salido al baile el nombre de Yasna Proboste. Yo quiero preguntarle al senador Jorge Pizarro, porque nos queda poco tiempo y no se me puede ir esta pregunta, si Proboste suena como candidata presidencial de la centroizquierda. ¿Es la jugada que se requiere para la oposición? En la encuesta de esta noche, en la encuesta de CADEM, aparece Yasna Proboste con 4%, Jimena Rincón con un 3%. Yasna Proboste, salvo Jaude y Giles, que no sabemos si van a ir a la misma primaria, es la persona que tiene en esa encuesta más alta aprobación de todos los candidatos. Sí, mira, un cogollo nomás, perdona. No me puedo quedar callado. Lo que pasa es que la lógica del senador Kass, que le mete la mano al bolsillo a los trabajadores y con este 6%, le está metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores con el 10% que nos obligan a ahorrar ahora. En un sistema privado. Va a su cuenta individual. Obvio, y en un sistema privado, con una administradora que no sabemos qué es lo que es. Solo Felipe, para decir que tu argumento hay que hacerlo completo. Pero Jorge... Y si lo haces completo, entonces se cae por su propio peso. Entonces no tengamos pensiones. Voy a la consulta. ¿Proboste como candidata de la centroizquierda más que Jimena Rincón, que no marca en la encuesta? Mira, yo creo 2 cosas. La primera es que nosotros tenemos definiciones de candidaturas que se han hecho al interior de los partidos y en el caso nuestro de Jimena Rincón fue en una primaria abierta con participación ciudadana y por lo tanto está en un inicio de campaña, tiene la legitimidad y nosotros creemos que está haciendo una buena campaña y todavía falta mucho. Pero usted mismo dijo que se podían cambiar los jugadores en el medio del partido. No, eso lo dijo el senador Quintana, no confunda. Y ayer lo dijo Quintana. ¿Usted no comparte eso? Está en pie. Entonces vamos por partes. Pero usted no comparte. Está en piedra que Jimena Rincón es la candidata de la ADC. ¿Cómo? Perdón. Está en piedra que la candidata de la Democracia Cristiana es Jimena Rincón. Pero si ella fue elegida por un sistema de primaria
convocada por el partido para participar a su vez en un sistema de primarias legales. Ya, pero si en hay los cuales alguien que marque hay otros más. candidatos de cada uno de los partidos. Entonces, ese es el hecho se ha político. molestado en estudiar estadística, perdón. Tú sabes qué nivel de confianza puede tener que en una encuesta de hogares una persona marque 3 y el otro 4. ¿Qué es lo que señalan los economistas? Peras con peras, manzana con manzana. Claro. En la misma encuesta, Proboste 4, Rincón 3. Y en la CEP, Así enseñan los economistas, ¿no? También enseñamos márgenes de error. Márgenes de error. Pero para los dos por igual. 4 o 3 no hay ninguna posibilidad que sea estadísticamente significativa esa diferencia. Primero. Segundo, yo creo que están haciendo un grave daño a este posible acuerdo mínimo encabezado por la senadora Proboste cuando se le desnaturaliza la misión tan importante que está cumpliendo ahora y se está comenzando a alentar ideas presidenciales. Bueno, eso es lo que quería decir yo en la segunda parte, porque Yana lo ha dicho en reiteradas oportunidades y yo comparto absolutamente porque nosotros asumimos un mandato en la mesa del Senado con un compromiso de todos los senadores y lo estamos cumpliendo, que tiene que ver con todo lo que hemos venido haciendo. Y en eso tiene razón Nicolás, porque cuando se empieza a hablar de candidaturas presidenciales, tú no solo pierdes el foco, sino que pierdes los objetivos y lo que es peor, puedes perder la confianza del resto, porque evidentemente hay otros candidatos que forman parte del conglomerado que tienen el legítimo derecho. No culpen al mensajero, estamos preguntando por una realidad que da en las encuestas. A la decisión personal de Yana Proboste, nosotros entendemos que el proceso se tiene que llevar adelante y estamos convencidos que en la medida en que nos ordenemos, en la medida en que la oposición sea una sola, en la medida en que tengamos propuestas en positivo que le signifiquen a la gente pensar que ahí hay una opción con una capacidad de gobernabilidad al país, con una propuesta programática concreta, las cosas van a ir cambiando, porque los voladores de luces, estas cosas que aparecen así como conejos de la chistera que sirven en un momento, no permanecen en el tiempo. Ya, pero también hay que ser pragmático, senador. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero hay que ser pragmático y ustedes pueden tener que tener enfrente a Pamela Giles. Usted ha dicho, eso sí lo dijo en la entrevista, que no está dispuesto a votar por Pamela Giles. O sea, que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Ya, por eso, pero entonces... Y además ella jamás estaría en los acuerdos en que hemos estado. No estuvo en el acuerdo de noviembre, no estuvo en el acuerdo que llamaron de hecho dijo que ustedes estaban salvándole la vida a Sebastián Piñera, que ya lo tenían en el barro con este acuerdo. Lo dijo Pamela Giles. Sí. Sebastián de Polo, en el Frente Amplio, ¿creen que estos acuerdos es salvar a Piñera o ustedes creen que le hacen bien a la institucionalidad y a lo que viene en el país? O sea, aquí lo importante es ir en ayuda de las familias de manera adecuada y digna. Me refiero a lo político, porque el otro lo conversamos. Pero mira, ¿es salvar a Piñera lo que está haciendo el Senado, la mesa del Senado y la Cámara con el presidente? Si esto se deriva en tramitación legislativa institucional, no es salvar a nadie. Es ir en ayuda de los chilenos y las chilenas que necesitan. No se humilla el que pide por la patria. Ojo con eso. Pero quiero decir otro que diga. Yo creo que la cuestión presidencial en la oposición todavía hay que ponerse de acuerdo en otras cosas. Es decir, primero, ¿cuál va a ser el tamaño de la primaria legal si es que vamos a ir a la primaria legal? ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos mayor unidad. Y a mí lo que me gusta, lo que está pasando hoy día, es que la figura de Jasna, más que una figura para mí presidencial, es una figura que va a producir ese acercamiento, que son facilitadores de ese acercamiento que podamos tener en la oposición. Porque yo lo he dicho aquí varias veces, es una responsabilidad que tenemos en la oposición. No es un derecho tener candidatos, es una responsabilidad, ¿no? Entonces, pero ese yo creo que es importante. Y lo segundo que es importante es que la gente... Bueno, la realidad no la podemos construir a partir de las encuestas. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia en el 2017. El CEP, en teoría la madre de todas las encuestas, 3 semanas antes de la elección, yo era jefe de campaña de Beatriz Sánchez, nos dio 8,5 puntos y sacamos 22. Entonces, no podemos hacer política en base a encuestas, porque las encuestas, soy sociólogo además, especialista en metodología, las encuestas tienen un problema en Chile. Esta particularmente cambió de ser una encuesta cara a cara a ser una encuesta telefónica. Sí, sí. 12% de respuestas. Entonces, si queremos cambiar un poco la política, oxigenarla, no la hagamos a partir de las encuestas. Incluso hay otros estudios, otras formas de estudiar la realidad, que son mucho más cercanos y que también se están haciendo. Entonces, yo creo que una encuesta que marca más a tantos meses de la elección o menos, y además con un escenario tan líquido como el que estamos, todavía no está nada decidido respecto a qué va a pasar en noviembre. Senador, solamente el senador Pizarro, que yo le citaba su entrevista en el Mercurio, se lo voy a citar igual, le preguntan, ¿cree que está todo dicho en materia de candidatura o puede surgir la de Yana Proboste, por ejemplo? ¿Y usted qué contesta? Impredecible, puede ganar
cualquier. Puede también surgir nuevos liderazgos. Hay tiempo todavía. Obvio. A eso me refería yo con el cambio de los jugadores. Usé mal la palabra jugador, pero usted lo dice. Obvio, hay posibilidades de nuevo liderazgo y por lo tanto Jasna Proboste también podría ser una Constanza, es lo que dije, Constanza, recién. Aquí, mira, para ser claro, la primera elección más importante es la que tenemos en 15 días más. Constituyentes, gobernadores regionales, gobiernos locales, concejales. De ahí en adelante viene la opción presidencial. En la unidad constituyente, nosotros definimos un proceso. Los partidos definieron sus candidaturas. En el caso de la democracia cristiana, Jimena Rincón es la candidata elegida de manera democrática, con participación ciudadana, más allá del partido. Tiene una legitimidad muy importante y yo espero que ella en campaña vaya consolidando esa legitimidad y en conjunto con los otros partidos construyamos una alternativa. Ahora, uno no puede negar los otros liderazgos que hay. Y sin duda que Jasna está jugando un papel, como decía Sebastián, como decía Nicolás, muy importante. No para una candidatura, un grupito chico, no. Estamos además con dos cosas. Responsabilidad institucional, porque a nosotros nos preocupa el rol del Congreso. Estamos con una responsabilidad política frente al país, porque el país está en una crisis. Tenemos un gobierno que está en el suelo. Un presidente que está sin conducción. No tiene respaldo, no tiene partido, no tiene parlamentarios. Sus líderes que los lleva de candidato a presidente se han manifestado todos en contra. Entonces, no es que nosotros le vayamos a salvar nada, pero es un acto de responsabilidad, porque un presidente elegido democráticamente, uno no puede estar pensando en votarlo, en derrocarlo como quieren algunos. Lo que queremos es que haga las cosas que tiene que hacer para esto y lo que viene. Terminar su mandato y además pensar en el país en 2 o 3 años más. Hay que salir de una crisis social, económica, política. Y la gente lo que va a necesitar es empleo, certeza, seguridad. En este país hoy día no hay seguridad porque no hay orden público. Eso es responsabilidad del gobierno. ¿Vamos a una pausa? Es responsabilidad también de todos. ¿Vamos a una pausa? Y ya estamos de vuelta. Volvemos con Natalia. Última pausa de la noche aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional y Natalia González tenía la palabra antes que nos tengamos que despedir por la hora que es. Natalia, perdón. Sí, no, simplemente me quedé con el tema de esto que hace el presidente, ¿no es cierto?, de tratar de reintegrar un 2% a los fondos de pensiones. A mí me parece que eso no es contrabando. Si el discurso es que la gente no se financie esta crisis con sus recursos propios, lo que el presidente está haciendo es decir, no se la va a financiar con recursos propios, porque le vamos a reponer 1% al Estado y 1% al empleador al sistema de pensiones que hay, porque hoy día no hay otro, es el sistema de AFP. ¿Por qué es importante reponer? Porque, como decía Nicolás, en países como Australia, efectivamente se permitió, pero el stock de ahorro acumulado que había en Australia no tiene ni una comparación con lo que había aquí en Chile. Y además, muy pequeño el retiro. Y además se puso un incentivo, se dijo, usted lo tiene que devolver y si no, le vamos a cobrar un impuesto de los dioses. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y yo creo que negarse a que la gente pueda restituir con recursos del Estado y también con un aporte del empleador, hay que ver ahí con las pymes, a mí me parece que es razonable que sea discutible. Natalia, Nicolás, Felipe, senador Pizarro, Jorge y Sebastián, muchísimas gracias. Connie, hasta el próximo domingo. Nos encontramos en 7 días más. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Muy bien, gracias por venir. Chao. Sí, pues.